Aquí estamos en la clase de esta noche. De nuevo ya os anuncié en la clase anterior que la próxima clase no podrá ser hasta después de la fiesta de Sukkot, el domingo día 27, si no me equivoco. Esta entonces será la próxima clase. Bueno, y vamos, empecemos ya la clase de esta noche. Estamos en el capítulo 14 del libro de Shoftim, el libro de jueces. Y dice así, versículo primero, y Shimshon descendió a Timnata y vio a una mujer en Timnata de las hijas de los filisteos. No es la famosa Dalila, esta la encontraremos mucho más adelante. Es otra, que no sabemos su nombre. Vio a una mujer en Timnata de las hijas de los filisteos. ¿Dónde está esta ciudad Timnata? Vamos a ver. Timná o Timnata. Es una ciudad filistea que está a pocos kilómetros al oeste de Tzor'a. Tzor'a es la ciudad, la ciudad de Shimshon, o del padre de Shimshon por lo menos. Esta ciudad es mencionada en la Torá como el lugar en que Yehudá fue a esquilar a sus ovejas junto con su amigo Jirá, y se encontró con su nuera Tamar, disfrazada de ramera, y no la reconoció y se acostó con ella. Del encuentro nacieron los gemelos Pérez y Zerach, y de Pérez salió el rey David, como vimos en las clases de Ruth hace poco. Su nuera Tamar había quedado viuda, y según la ley del cuñado, debería haberse casado con el hijo pequeño de Yehudá, pero Yehudá no se lo dio, y entonces ella se disfrazó de ramera y salió al encuentro de Yehudá. En aquel tiempo esto no estaba prohibido, era antes de la entrega de la Torá, en que, como os expliqué en la clase anterior, en las clases de Ruth, la nuera quedaba ligada a la familia de su marido, de su difunto marido. Y cuando no podía casarse con uno de sus cuñados, entonces el suegro podía hacerlo. Esto cambió después de la entrega de la Torá, y se queda con la posibilidad únicamente de los cuñados. Y siempre cuando la viuda ha quedado sin descendencia, o el hermano en realidad, el difunto ha quedado sin descendencia, pero si el hermano tiene descendencia, esto está terminantemente prohibido. Todo esto ya lo hemos hablado. Bueno, solamente lo menciono porque se trata de esta misma ciudad, se encuentran en esta misma ciudad, en Timná o Timnata. Y es importante ver la relación que tiene esto ahora aquí con Shimshon, la tribu de Yehudá y la tribu de Dan, que se unen aquí con Shimshon. Y por esto lo menciono, porque es importante, como vamos a ver aquí ahora a continuación. Esta ciudad probablemente estaba situada en tiempos de los jueces en la línea fronteriza entre Israel y la tierra de los filisteos, que ya hemos visto que impidieron a la tribu de Dan que se estableciera en la llanura litoral. Y podéis ver aquí en el mapa la ciudad de Timnata, aquí, que esto ya empieza aquí la llanura litoral. Y esto ya son las colinas
que empiezan a subir en dirección a los montes de Judea. Y aquí en el comienzo, ya en las primeras colinas, aquí está la ciudad de Tzor'a, como hemos visto. Esta es la primera posible ubicación de la ciudad de Timnata, no está claro exactamente dónde estaba. Hay dos posibles ubicaciones. La más aceptada la pone a 7 kilómetros al oeste de Tzor'a, a orillas del torrente de Sorek, en un hermoso tel, o sea, en un montículo formado por las ruinas de una ciudad antigua. Y este tel fue descubierto por el famoso arqueólogo francés Charles Clément Ganneau y fue excavado hace unos 40 años por el profesor Chazard, que fue quien supuso que se trata de esta ciudad de Timná o Timnata. La segunda posibilidad está en un tel al sudeste del tel anterior, a menos de 6 kilómetros de Tzor'a. Esta es la primera ubicación, aquí está Tzor'a, esta es la segunda posible, esta es la primera ubicación, esta es la segunda. Esta es la segunda. Actualmente queda dentro de una zona militar que no se puede visitar y creo que este tel no ha sido excavado. Por los datos bíblicos, parece que la ciudad estaba en una pendiente. La ciudad de Tzor'a aquí está a una altura de unos 350 metros de altura. Esta segunda opción de aquí está a 250 metros de altura. Y la primera opción que vimos antes está tan solo a 130 metros de altura. A veces se sube a Timná. Yehudá sube a Timná en el libro de Breshit, en el Génesis. Y a veces se baja a ella en nuestro versículo en dirección a la llanura litoral, depende de dónde vengas, claro. Si nos fijamos aquí, en la primera opción que vimos, es difícil decir que se sube a este lugar, puesto que este lugar está ya en la llanura litoral, no está en la cima de una colina ni siquiera, y por lo tanto es difícil decir que se sube a este lugar, puesto que está dentro de un valle, a no ser que se considere la subida hacia las colinas de Bet Shemesh como una subida. Esta es la ciudad de Bet Shemesh y esto puede considerarse como una subida porque vamos en dirección a las montañas. La segunda opción está en lo alto de una colina cercana a Bet Shemesh y por lo tanto está claro que ahí sí que se puede subir, pero es difícil decir que bajo desde Tzor'a hacia Timná, puesto que primero tengo que pasar por un valle. Por lo tanto, esto también es un poco complicado, no acaba de cuadrar. En fin, resulta difícil decidirse entre las dos opciones, pero parece ser que se trata de un lugar relativamente cercano al lugar en que vivía Shimshon. En cuanto a la subida o bajada, dice el Midrash que no es una cuestión geográfica, sino de actitud. Shalom, Sara, bienvenida. Para Yehudá resultó una subida, puesto que con todo el mal aspecto que tiene el asunto, Yehudá llega a un arrepentimiento y a una corrección de su comportamiento, mientras que para Shimshon es una bajada, el comienzo de su caída, como veremos a continuación. Según el libro de Yehoshua, en el capítulo 19, esta ciudad pertenece a la tribu de Dan, pero los filisteos se habían apoderado de ella, o al contrario, la tribu de Dan no había conseguido desalojar a los filisteos de esta ciudad, y Shimshon baja a ella para comenzar su misión de salvar a Israel
buscando oportunidades para atacar a los filisteos. Y subió, o sea, regresa de esta ciudad, regresa a su casa, y se lo relató a su padre y a su madre, diciendo: una mujer vi en Timnata de los hijos de los filisteos, y ahora tomádmela por mujer. Como ya digo, no es la famosa Dalila, esta aparece mucho más adelante. Y le dijo su padre y su madre: ¿acaso no hay entre las hijas de tus hermanos o en todo mi pueblo una mujer que tú vas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Shimshón dijo a su padre: a ella toma para mí, porque ella es recta a mis ojos. La influencia de la mujer es decisiva en el ambiente de la casa, en la educación de los hijos. También la presencia del padre es importantísima, pero lo que hace la madre lo es más aún. La Torá prohíbe el matrimonio con una mujer de otra nación y de otra cultura mientras no se haya integrado a la nuestra, en el proceso llamado conversión. Y así dice el libro de Devarim, el Deuteronomio, en el capítulo 7, no te casarás con ellos. Tu hija no darás a su hijo y su hija no tomarás para tu hijo, porque apartará la mujer, apartará a tu hijo detrás de mí, y adorarán a otros dioses, y se encenderá la ira del Señor contra vosotros y os destruirá rápidamente. De aquí aprende Rabbi Shimon Bar Yochai que ella apartará a tu hijo, pero no a tu nieto, puesto que el pequeño ya no contará como si fuera de tu familia. La nacionalidad se transmite por medio de la madre y no del padre. Hasta tal punto es crucial la influencia de la mujer dentro de la familia. La prohibición, claro, es de mientras ella sigue adorando a otros dioses, como especifica el versículo. Apartará a tu hijo detrás de mí y adorarán a otros dioses. Mientras no se haya integrado con todo su ser al pueblo de Israel, como vimos que hizo Ruth la Moabita. Ella se quedó integrada y por lo tanto ya la prohibición desaparece. La filistea que agrada a Shimshón no se aparta de las costumbres de su nación, sino más bien parece que es Shimshón quien se aparta de su pueblo, como predice el versículo, que ella apartará a tu hijo, o sea, al que se case con ella. Cierto que Maimónides dice que con esta filistea hubo un amago de conversión, al igual que lo hubo con las mujeres del rey Shlomo o con Ruth y Orpá en sus primeras nupcias con los hijos de Elimelech, como ya vimos en el libro de Ruth. Pero no fue una conversión sincera, como se reveló más tarde. Ya hemos hablado de todo esto, pero es importante repetirlo otra vez. Solamente con Ruth, en la segunda ocasión, ella se apega al pueblo de Israel y con esto demuestra que su conversión fue sincera, mientras que Orpá regresa a su pueblo. Lo mismo ocurre con las mujeres del rey Shlomo, que siguieron con su idolatría. Y lo mismo vemos aquí con esta filistea que sigue apegada a sus costumbres. El motivo de la prohibición, como dice el versículo, es por la influencia materna en la educación de los hijos y por lo tanto en la colisión entre las culturas. Y en esta colisión la mujer tiene mucha más fuerza dentro de la familia.
Y esto es lo que le dicen sus padres a Shimshón: ¿por qué te vas a una mujer de otro pueblo, a los filisteos incircuncisos? ¿Te faltan mujeres aquí en tu pueblo? Y Shimshón se empeña y dice: tómala para mí, porque ella es recta a mis ojos. Ser recto a los ojos de uno significa que no le encuentra ningún problema, ningún defecto. A sus ojos. Hablaremos más adelante de estos ojos. ¿Qué le pasa a Shimshón? Un momento, ¿qué pasa aquí? Elige, vale, perdón, me he equivocado. ¿Qué le pasa a Shimshón? ¿No sabe que su misión es salvar a Israel de mano de los filisteos en lugar de ir a casarse con ellos? ¿En qué piensa? Dependerá de los versículos que vienen a continuación. De momento nos da muy mala impresión. En primer lugar, no se elige pareja de este modo. Puede que te guste su físico, su apariencia en este momento, pero ya sabes que su buen aspecto no va a durar toda la vida. Cuando se vuelva un poco vieja, pues ya va a cambiar su aspecto. Y si lo único que te interesaba era su aspecto físico, pues al cabo de varios años tendrás que ir a buscarte otra mujer, porque esta ya está pasada. Por lo tanto, no basta con el aspecto visual, sino que debe haber un conocimiento de su carácter, de sus virtudes, para estar seguro de poder convivir con ella toda la vida. En segundo lugar, no pertenece al pueblo de Israel. Claro que ella puede convertirse, pero en realidad la iniciativa de la conversión debería ser de ella antes de recibir la propuesta de matrimonio por parte de Shimshón. Pero si se convierte para poder casarse, esta conversión no tendrá ningún valor, como ya vimos en la Megilá de Ruth. No tan solo no pertenece a nuestro pueblo, sino que pertenece al pueblo de nuestros enemigos, los que ahora nos están oprimiendo. Y esto, como ya digo, depende de cómo leamos el versículo siguiente. Pues vamos a por el versículo siguiente. Versículo 4. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque buscaba una oportunidad contra los filisteos. Y en aquel tiempo los filisteos gobernaban en Israel. Un segundo, voy a tener que apagar este teléfono. Un segundo, perdón. Está molestando aquí. Vale. Perdón. He desconectado el teléfono para que no nos moleste. Buscaba una oportunidad. ¿Quién busca esta oportunidad? En el texto castellano aparece el pronombre personal en la conexión. No sé dónde nos hemos perdido. Voy a repetir las últimas frases. Digo que según la segunda posibilidad, el protagonista del versículo, de la segunda parte del versículo, sea nuestro protagonista Shimshón. Puesto que Shimshón sabe cuál es su misión, él debe atacar a los filisteos, pero debe hacerlo con una buena excusa, debe buscar la oportunidad. Y para esto no tiene más remedio que mezclarse con ellos y atacarles desde dentro. Según la primera explicación, la actitud de Shimshón es negativa. Se deja llevar por los ojos. Y tan solo por la providencia divina el resultado es positivo, porque él, el creador, buscaba una oportunidad. Según la segunda explicación, todo el proceso de momento es positivo, como parte de la intriga que está tramando Shimshón para poder atacar a los filisteos, porque él, en minúscula, buscaba una oportunidad. Versículo 5. Y Shimshón descendió a Timnata con su padre y con su madre,
y llegaron hasta los viñedos de Timnata, y aquí un león joven ruge hacia él. Se entrecorta, pero podéis leer. De momento solamente he leído el texto y podéis seguir con la lectura. Espero que a partir de ahora vaya un poco mejor. Vamos a ver. Es cuando muevo un poco la página, como ya lo sé, intento ir con cuidado con esto. Vale. Dice el versículo 5 que Shimshón descendió a Timnata con su padre y con su madre y llegaron hasta los viñedos de Timnata. Hasta los viñedos, porque Shimshón, al ser nazareo, no podía pasar por el viñedo. Cierto que le está prohibido tan solo beber vino, y de esto deriva en la mismísima Torá la prohibición de comer uvas. Los sabios captaron la insinuación de la Torá, o sea, el motivo principal es para que no beba el vino. Pero la misma Torá dice, puesto que te está prohibido comer vino, tampoco comas uvas, porque puede ser que hayas recogido un racimo de uvas o varios racimos y los hayas dejado dentro de un recipiente durante 40 días y estas uvas se han abierto, se han resquebrajado un poco y ha salido el zumo de estas uvas y este zumo durante estos 40 días ha fermentado y se ha convertido en vino y ahora cuando tú quieras comer algunas de estas uvas, las estás comiendo con el vino. Y por lo tanto la misma Torá dice que a pesar de que la prohibición principal es no beber el vino, tampoco puedes comer las uvas. Los sabios captaron la insinuación de la Torá y decretaron que el nazareo debería alejarse de cualquier situación que pudiera hacerle caer en la tentación. Y por eso prohíben que el nazareo se acerque siquiera al viñedo. De aquí viene la tendencia de nuestros sabios a lo largo de toda la historia de alejarnos del peligro de caer en transgresiones, construyendo barreras que impidan nuestro paso hacia estas prohibiciones. Así pues, al llegar al viñedo, Shimshón no puede seguir adelante y se va a dar un rodeo para evitar tener que pasar por allí. Pero para sus padres no hay nada que les impida seguir por el camino. Y seguramente ya eran mayores de edad porque habían estado esperando un hijo, la madre era estéril, seguramente eran ya mayores de edad y no querían ir a dar el rodeo junto con su hijo. Por esto, no saben nada del encuentro de Shimshón con el león, ni sabrán nada de lo que ocurre más adelante. Así pues, llegaron hasta los viñedos de Timnata, y aquí un león joven ruge hacia él, porque él está solo. Ha dejado a sus padres que sigan por el camino más corto en dirección a la ciudad, atravesando los viñedos, pero Shimshón ha ido a dar la vuelta. Y por esto, cuando se encuentra con el león, él está solo. Y un león joven ruge hacia él. Hay 5 nombres para el león. El cachorro, Gur. Kfir es mayor que el cachorro. Aryeh es mayor que el Kfir y este es el león adulto, Aryeh. Luego está Laví, que es mayor que el Aryeh. Y luego está Laish, que es mayor que el Laví. Nuestro versículo se trata de un Kfir. O sea, no es un cachorro, pero tampoco es un león adulto. Kfir, un león joven, como hemos traducido aquí. Versículo 6, y prosperó sobre él el Espíritu del Señor, y lo despedazó como despedazar un cabrito, y nada tenía en su mano.
y no relató a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es una expresión algo especial. Prosperó sobre él el Espíritu del Señor. En realidad el Espíritu del Señor siempre está en él, pero Shimshon lo tiene aletargado. Solo en momentos especiales este espíritu prospera en él y Shimshon se ve capaz de hacer cosas extraordinarias. No se trata de un espíritu de profecía o de sabiduría. En Shimshon no parece muy desarrollado el lado espiritual. Aquí se trata de un espíritu de valentía, de esfuerzo físico. Esta valentía debe aparecer en casos de peligro, en casos de desafíos, como los que tendrá contra los filisteos. Pues no lo sabemos, no sabemos qué edad tenía. Yo supongo que era en la edad de casarse, los 18, 20 años, tal vez un poco antes, tal vez un poco después. Veremos esta expresión algunas veces más, de que prosperó sobre él el Espíritu del Señor, y siempre en este mismo sentido, aunque las circunstancias cambien un poco. Bueno, entonces prosperó en él el Espíritu del Señor y despedazó a este Kfir como despedazar un cabrito, y nada tenía en su mano. Y no relató a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué no lo relató a sus padres? ¿Es que le avergüenza algo? Veremos a continuación que no es por casualidad, sino que es cosa de principio en él. No les relata a sus padres lo que hace o lo que planea. Esto concuerda con lo que hemos visto, que tenía sus planes para buscar algún modo de atacar a los filisteos como proyecto personal. Es difícil de saber si lo hace como parte de la educación que recibió de su madre, que él tiene que salvar a Israel de mano de los filisteos, y se lo toma como proyecto personal, en el que no debe hacer participar a nadie más, ni siquiera a sus padres. No vemos de momento ninguna insinuación de que intente pedir ayuda o cooperación de su tribu, ni por parte de su padre, o sea, de la tribu de Dan, ni por parte de su madre, de la tribu de Judá, sino que se lo toma como un proyecto personal. Y descendió y habló a la mujer, y ella fue recta a ojos de Shimshon. Y aquí tiene lugar la primera parte de la boda. Dice el versículo 8, regresó de días para tomarla. ¿Qué significa esto, que regresó de días? Esta expresión en el texto, en el hebreo bíblico, significa que regresó al cabo de días. Y estos días, cuando no nos dice cuántos son, se trata de 365 días, un año entero. Y se refiere a la costumbre que existía hace unos 2000 años, hasta hace unos 2000 años en Israel. Primero se firmaba un compromiso entre el novio y la novia, lo que en hebreo se denomina Kiddushin, que significa consagración, en que la novia quedaba consagrada para el novio y ya se considera como mujer casada, pero aún no conviven como marido y mujer. Solo al cabo de un tiempo, que normalmente era un año entero, se concertaba la segunda parte del compromiso matrimonial, que se denomina Nisuin, que es la boda en sí. Durante todo este tiempo, la mujer preparaba el ajuar, la ropa de cama, etc., y el marido construía la casa y la amueblaba.
Cuando todo estaba listo, se concertaba la parte de Nisuín y podían comenzar la plena vida matrimonial. Era la boda en sí, con el festín nupcial que duraba 7 días. Hoy en día, el Kiddushin y el Nisuín se hace con un lapso de 5 minutos entre uno y otro. Normalmente las bodas, antiguamente así dice el Talmud, las bodas se concertaban el miércoles para que el novio preparara el festín durante 3 días, el domingo, el lunes y el martes. Y en el miércoles, el cuarto día, era el día de la boda. Y el festín duraba 7 días hasta el martes siguiente. Todo esto es importante entenderlo ahora porque lo vamos a necesitar a continuación. Regresó de días, o sea, al cabo de un año, para tomarla, o sea, para empezar la vida matrimonial con ella. Y se apartó del camino, como el Shabbat queda de por medio, no pasa nada. En Shabbat no se hace la boda. La boda se hace el miércoles, y el festín dura durante 7 días, que es miércoles, jueves, viernes, Shabbat, domingo, lunes y martes, son 7 días, y es lo que he mencionado, el Shabbat queda en medio, es el cuarto día. Entonces estaba diciendo que regresó al cabo de un año para tomarla, o sea, para convertirse, para empezar a convivir con ella, y se apartó del camino para ver la caída del león. Y aquí que había una comunidad de abejas en el cadáver del león y miel. Shimshon se aparta del camino para evitar tener que pasar entre los viñedos y de paso ver la caída del león, contemplar lo que queda del león que mató el año anterior. La expresión es muy extraña, la caída del león. Inexplicablemente aquí se usa la palabra aryeh, que es el león adulto, y no la palabra kfir, como usó unos versículos antes. Pero al fin y al cabo es una expresión extraña, podía haber dicho para ver el esqueleto del león, o algo parecido. ¿Por qué dice la caída del león? Cuando tenemos en cuenta que el león es el símbolo de la tribu de Yehudá, que hace mucho tiempo que ha caído, que ha desaparecido del mapa, de pronto se nos hace todo muy diferente. ¿Dónde está la tribu de Judá? ¿Por qué no luchan contra los filisteos? ¿Es una misión solo para Shimshon, de la tribu de Dan? ¿Se ha caído el león, dejando paso a la tribu más endeble para que haga su trabajo? Hay algo muy fuerte en esta caída del león. Así le sale el acertijo con el que va a poner a prueba la capacidad intelectual de los filisteos. ¿Qué hay más fuerte que el león? Ellos le responderán. ¿Podrá alguien de la tribu de Dan hacer algo, siendo que la tribu de Yehudá, la más fuerte, ha caído? Dentro del esqueleto del león han acampado las abejas y han creado un panal de miel. Las abejas ya las hemos encontrado en el libro de Devarim, en el primer capítulo del libro de Devarim, Deuteronomio, versículo 44. Cuando el Creador dice que los cananeos os persiguieron como hacen las abejas. Y nos explican los comentaristas que cuando las abejas pican a alguien, enseguida mueren. Se les arranca el aguijón y mueren. Son como los kamikazes japoneses que eran capaces de inmolarse al atacar al enemigo. Tal vez Shimshon esté hablando de sí mismo sin saberlo,
pues murió, como nosotros ya sabemos, al derribar el palacio sobre sí mismo y sobre los filisteos que estaban allí celebrando. Con esta acción, que en general no es recomendable, pero al fin y al cabo se demuestra la importancia que le damos a la meta que tenemos delante. Por supuesto que es mucho mejor procurar quedar con vida para llevar a cabo la meta por medios positivos, a no ser que ya no queden otras opciones y que la única posibilidad es dar la vida por el ideal supremo, a condición, por supuesto, de que este ideal sea bueno de verdad. No deberíamos haber llegado al extremo de actuar como las abejas, puesto que tenemos un león. No está escrito en primera persona, está todo en tercera persona. No deberíamos haber llegado al extremo de actuar como las abejas, puesto que tenemos un león, el león de Yehudá. Pero cuando el león se cae, no hay más remedio que actuar como abejas. Y de estas abejas sale la miel. Nos esforzamos al tocar fondo. Sí, ya lo sé, pero, o sea, esta frase la dice él en primera persona. Nosotros cuando tocamos fondo es cuando nos esforzamos, cuando nos vemos obligados a extraer las fuerzas más recónditas, y entonces el resultado es dulce como la miel, como veremos a continuación. Veamos aquí de nuevo, cuando Shimshon presenta, dentro de varios versículos, va a presentar el acertijo a los filisteos, entonces puede ser que esté hablando en primera persona. Puede ser, vamos a verlo a continuación, siguiendo la explicación que he empezado yo ahora con lo que estoy explicando sobre la caída del león. Veremos a continuación si está hablando en primera persona o no. Ok, entonces se encuentra que había un enjambre de abejas, una comunidad de abejas, Kahal, una comunidad de abejas en el cadáver del león y miel. La raspó a sus manos, o sea, raspó la miel que estaba dentro del panal, la raspó del panal y la recogió en sus manos, y fue yendo y comiendo. Y fue a su padre y su madre, y les dio, y comieron. Y no les relató que del cadáver del león había raspado la miel. Y aquí sí que habla del cadáver del león, y no de la caída del león. Y descendió su padre a la mujer, e hizo allí Shimshon un banquete, porque así hacen los jóvenes. Aquí parece que era efectivamente joven, de menos de 20 años, adolescente. Y sucedió que cuando lo vieron, los filisteos o sus familiares, cuando lo vieron, tomaron a 30 compañeros y estuvieron con él. Estos 30 amigos están ahí para alegrar a Shimshon o para vigilarle y estrechar sus caminos, para incordiar. ¿A qué viene este modo de actuar? Está claro que no confían en él. Es una persona extraña, un nazareo con cabellos largos. Perdón. Así. Un nazareo con cabello largo y pertenece al pueblo sometido de Israel. El texto tampoco nos indica quiénes son los que tomaron a estos compañeros para Shimshon. Vamos a ver, ha vuelto el sonido.
A ver, ha vuelto el sonido. ¿Hay audio? ¿Podéis oírme? ¿Qué ocurre? Ahora sí. Muy bien, vale. Entonces podemos seguir. Ok, pues lo repito. ¿A qué viene este modo de actuar? ¿Por qué le adjudican a estos 30 compañeros que le acompañan? El texto no nos indica quiénes son los que tomaron a estos compañeros para Shimshon. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad, que los líderes de la ciudad quieren asegurarse de que Shimshon no cause daños. Y por esto toman a 30 muchachos para que le acompañen y no le dejen solo ni un momento. Muy buena pregunta, Francesc. Espero poder contestarla dentro de poco. Pero es posible que se trate de los familiares de la novia, tal vez con la intención precisamente de protegerle de aquellos filisteos que ven en él un enemigo y buscan como él una ocasión para causarle daño. Y ahora aquí contesto a la pregunta de Francesc. Veremos a continuación que la familia de la novia está en una situación muy delicada, muy peligrosa. Es difícil aceptar la segunda opción, puesto que Shimshon les presenta precisamente a ellos el reto del acertijo. Más lógico parece que quieran evitar que sea él quien cause los daños. Y no son verdaderos amigos. Y por esto Shimshon les propone el reto del acertijo. Versículo 12. Y les dijo Shimshon: os propondré ahora un acertijo. Si me lo declaráis los 7 días del banquete y encontráis, entonces os daré 30 togas y 30 mudas de ropa. Y si no podéis declarármelo, vosotros me daréis 30 togas y 30 mudas de ropa. Y le dijeron: propon tu acertijo y lo escucharemos. ¿Cómo es posible acertar con la respuesta al acertijo? Podría haber 1000 respuestas posibles, pero está muy claro que los filisteos no se lo toman como un simple juego, así como Shimshon tampoco lo considera un juego. Y no es tampoco una simple pregunta de prestigio nacional si son capaces de acertar o no. Se dan cuenta de que hay mucho más escondido en el acertijo. Y por esto estarán dispuestos a apretar fuerte. Perdón, otra vez. Repito, bueno, estoy leyendo todo lo que estoy diciendo, estoy leyendo aquí lo que dice Miquel. Intenta continuar por lo menos siguiendo la lectura. Repito, que no se trata tan solo de una pregunta de prestigio nacional, si vosotros los filisteos sois capaces de descubrir el significado de este acertijo. Puesto que los filisteos se dan cuenta de que hay algo más escondido dentro de este acertijo. Y por esto estarán dispuestos a apretar muy fuerte. Pero Shimshon les da una pista y les dice: y encontráis. Puesto que si se dan una vuelta por las afueras de la ciudad, podrán encontrar el esqueleto del león con el panal de miel. Y de ahí ya tendrán la respuesta sencilla al acertijo. Puesto que hay una respuesta sencilla y una respuesta más profunda. Y
Esto es lo que les dice aquí. Si declaráis, me lo declaráis. Si declarar, me lo declaráis en los 7 días del banquete y encontráis. Daos una vuelta por la ciudad, por las afueras de la ciudad, y encontraréis una insinuación, una pista de cuál es el significado del acertijo. Podéis encontrarlo. Él no les explica tanto, por supuesto, pero se lo insinúa al decir, ¿encontráis? Bueno, entonces les propone el acertijo. Y les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declarar el acertijo en 3 días. El acertijo tiene 2 partes. Primera parte, del que come salió comida. Segunda parte, del fuerte salió dulzura. Por lo tanto, debería haber 2 respuestas. Y ya veremos que los filisteos le responden solamente a la segunda parte, que el fuerte es el león y la dulzura es la miel. Pero ¿qué significa la primera parte? Del que come salió comida. Parece fácil. Hay quien come, la abeja, y de ella sale la comida, que es la miel. ¿Puede haber otra respuesta? Tal vez debamos decir que el león, el que come, se ha convertido en banquete para las abejas, que son muy capaces de comer carne. O que el león se ha convertido en banquete para otras alimañas que devoraron la carne del león caído. Estamos hablando de la situación de Israel ante la opresión de los filisteos. Y nosotros teníamos un elemento fuerte, el león de Judá, que ha caído. Pero que de esta situación sale algo dulce, ya que de este modo las otras tribus tienen la oportunidad de ofrecer algo al pueblo. Y así yo, Shimshon, podré luchar contra el enemigo. Esta es la segunda parte. Pero primero hay que entender qué estoy haciendo yo aquí en Timnata. Hay un pueblo que se come al otro. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 20, dice que comerás el botín de tus enemigos. Debería ser, según la profecía de la Torá, debería ser que el pueblo de Israel se comiera el botín de sus enemigos. Pero resulta que Israel se ha convertido en la comida de los filisteos. Son ellos que nos comen a nosotros. Así, la primera parte del acertijo significa que el pueblo de Israel, que debería ser el que come, se ha convertido en banquete para los filisteos, en comida para los filisteos. Pero no te preocupes, porque de este león caído ha salido un panal de miel. Y yo, Shimshon, estoy aquí para cumplir la profecía de comer el botín del enemigo. Y este es el significado del acertijo. 2 partes tiene el acertijo. Del que come salió comida, o sea, del que debería comer el pueblo de Israel, que debería comer el botín de sus enemigos. En realidad nosotros nos hemos convertido en banquete para nuestros enemigos. Pero del fuerte salió dulzura. De la caída de este fuerte, del león de Judá, sale la dulzura para mí, para Shimshon, que soy de la tribu de Dan, en que voy a poder lucirme en esta ocasión. Precisamente por el hecho de que el león haya quedado ofuscado, de que este sol
que es el león, haya quedado ofuscado por las nubes, cubierto por las nubes, y esto permite que yo me luzca ahora aquí. Versículo 15. Y ocurrió al séptimo día, dijeron a la mujer de Shimshón, provoca a tu hombre a que nos declare el acertijo, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre a fuego. ¿Acaso para desposeernos nos habéis invitado? ¿No es así? Hemos dicho que han pasado 3 días y aquí nos dice ocurrió al séptimo día. ¿Qué pasa aquí? Cuidado, el texto puede confundirnos. Tenemos 2 cuentas diferentes. Los 7 días del banquete, que empezaron el miércoles, y los 7 días de la semana que culminan en Shabbat. El séptimo día de la semana es el Shabbat, pero es tan solo el 4º día del banquete. Por esto el versículo dice, no pudieron declarar el acertijo en 3 días y ocurrió al séptimo día. O sea, no pudieron dar con la respuesta el miércoles, el día de la boda, ni tampoco el jueves, ni tampoco el viernes. Y entonces cuando llegó el Shabbat, que es el séptimo día de la semana, pero solamente el 4º día del banquete, entonces fueron a buscar a la novia para que descubriera la respuesta. Y ellos le dicen a la mujer de Shimshón, provoca a tu hombre para que nos declare el acertijo, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No se van con bromas. Ya vimos antes que la familia de la novia queda atrapada entre Shimshón y los filisteos. Los filisteos les tratan como cooperadores con el enemigo, mucho peores que el mismísimo enemigo. Francesc, estoy contestando a tu pregunta. El enemigo es fiel a su propio pueblo, mientras que vosotros sois unos asquerosos traidores, que estáis dispuestos a casaros con él. Y por esto los filisteos no necesitan muchas excusas para aplicarles el peor de los castigos, a no ser que se conviertan en agentes dobles. Deben descubrir el significado del acertijo. Versículo 16. Y lloró la mujer de Shimshón sobre él, y dijo, solo me odias y no me quieres. Un acertijo has propuesto a los hijos de mi pueblo, y a mí no me has declarado. Y él le dijo, he aquí, a mi padre y a mi madre no lo he declarado, ¿y a ti declararé? Hay una lucha entre 2 pueblos, y este acertijo es parte de la lucha. Y aquí declara la novia que ella está de parte de su pueblo, claro. La Torá en el libro del Génesis, en Breshit, dice que por esto abandonará a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el ideal del matrimonio, que la adhesión entre marido y mujer sea completa, más fuerte que la afiliación nacional que procede de sus respectivos padres. Pero en realidad tampoco Shimshón cumple con el ideal expresado, como vemos al final de este mismo versículo, que dice, he aquí, a mi padre y a mi madre no he declarado, y a ti declararé. ¿Qué clase de matrimonio es este? Es una mezcla imposible.
Existen muchos ejemplos de Romeos y Julietas que se aman a pesar de pertenecer a dos bandos opuestos y que pueden superar la enemistad de sus nacionalidades y construir una familia ejemplar. Pero aún así, será una familia con grandes dificultades, especialmente si no pueden emigrar a otro país y se ven obligados a vivir dentro de una de las dos nacionalidades. Los padres y sobre todo los hijos deberán decidirse por una de las dos identidades nacionales y esto puede causarles graves trastornos. Pues sí, como ya vemos. En el caso de Shimshon y esta mujer, ni siquiera empieza la unión matrimonial. No han abandonado a su padre y a su madre. Es una farsa, o mejor, una batalla campal. Versículo 17. Y ella lloró sobre él los 7 días que duró el banquete. O sea, hasta el final de los 7 días del banquete, desde el Shabbat en que sus compatriotas empiezan a apretarle a ella, a amenazarla con que vamos a quemarte a ti y a la casa de tu padre. En Shabbat empieza el problema con ella y luego el domingo, lunes y martes. Y sucedió el 7º día del banquete, el martes, que él se lo declaró porque ella le acosó. Exactamente. Ella le acosó con las armas que tiene la mujer. Le incitaba a la unión sexual y de pronto se le escapaba de entre las sábanas. Si Shimshon fuera realmente fuerte, no hubiera sucumbido. Pero aquí tiene su flaqueza, que su mujer no ha tardado en descubrir. Una flaqueza que le persigue hasta el final de sus días. Al parecer, Shimshon no le da toda la respuesta. O que ella no es capaz de entenderla correctamente. Solo capta la segunda parte, la fuerza del león y la dulzura de la miel. Y es lo que transmite a sus compatriotas. Y ella declaró el acertijo a los hijos de su pueblo. Y le dijeron los hombres de la ciudad al 7º día antes de venir el sol, o sea, antes de la puesta del sol. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Aquí está la respuesta a tu acertijo. Y él les dijo, si no hubierais arado con mi ternera, no habríais encontrado mi acertijo. Una expresión interesante que se refiere, por supuesto, a su mujer. Si no me hubierais apremiado por medio de mi mujer, no hubierais encontrado la respuesta a mi acertijo. Aún así, no le han dado una respuesta completa, puesto que solo han explicado la segunda parte del acertijo. Y por esto Shimshon les paga solamente la mitad de la apuesta. Solo las 30 mudas de ropa, pero no las 30 togas. Él se había comprometido a pagar 30 togas y 30 mudas de ropa, pero al fin y al cabo les paga solamente con 30 mudas de ropa sin las togas. Y prosperó sobre él el Espíritu del Señor, versículo 19. Y prosperó sobre él el Espíritu del Señor y descendió a Ashkelón y mató a 30 hombres de ellos y tomó sus despojos, dio las mudas a los que habían declarado el acertijo y se enojó y subió a la casa de su padre. Shimshon se va muy lejos, a más de 35 kilómetros, y paga la deuda con los despojos de 30 filisteos de Ashkelón.
Vemos aquí está Jerusalén, aquí está Tzorá, la ciudad de Shimshon, aquí está Timnata, la ciudad en que tiene lugar todo este asunto. Todo esto es la llanura litoral, y aquí abajo está Ashkelon, a 36 kilómetros de Timnata. Esta ciudad era un puerto filisteo, el más importante de la zona, del que se han encontrado significativos restos arqueológicos. En la época de los jueces se supone que tenía unos 15.000 habitantes, una ciudad muy grande, y estaba rodeada por una enorme muralla de 15 metros de altura y 50 metros de ancho. La ciudad disfruta de un acuífero subterráneo que le proporciona agua dulce en abundancia, y es una de las 5 ciudades de los filisteos junto con Ashdod, Gat, Azá y Ecrón. Entonces, Shimshon se va muy lejos, se va a la ciudad de Ashkelon y allí mata a 30 hombres y toma sus despojos, pero solamente entrega las mudas de ropa a los que habían declarado el acertijo, pero no les da las togas. Y dice la segunda parte del versículo, se enojó y subió a la casa de su padre. Vamos a ver dónde está esto, aquí. Se enfada con su mujer, porque se da cuenta de que lo que le confió pensando que quedaba entre ellos dos, había llegado a oídos de los filisteos. Se da cuenta perfectamente de que ella está de parte de su pueblo filisteo y no de parte de su marido. Por esto abandona la casa de su suegro y deja allí a su mujer. ¿La abandona por completo o se trata tan solo de una riña pasajera? El suegro supone que se trata de un completo abandono y por esto decide que la hija sea entregada a uno de los 30 amigos que habían acompañado a Shimshon durante las nupcias. Esta será la nueva excusa para que Shimshon pueda vengarse de los filisteos, como veremos en el capítulo siguiente. Y así dice el último versículo del capítulo, y fue la mujer de Shimshon para el compañero que le había acompañado. Por supuesto, estamos en guerra contra los filisteos, y esta guerra en contra de los filisteos, sobre todo después de haber recibido el mandato por medio del ángel que él empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos, esto ya se convierte en una orden de entablar batalla contra ellos, del modo que seas capaz, y como ya veremos en el capítulo siguiente, este modo de combate contra los filisteos es muy diferente al que pueda presentar la batalla que pueda presentar el león de Yehudá. Nosotros lo hemos comparado antes con las abejas que mueren al atacar. Nosotros veremos en el capítulo siguiente otro ejemplo que nos da la misma Torá de una forma muy clara, la diferencia que hay entre Yehudá y Dan, que ya la hemos mencionado anteriormente, que Yehudá es el león, mientras que Dan es solamente una serpiente, una culebra. Y por lo tanto, el modo de luchar que tiene un león cara a cara es diferente del modo de luchar que tiene una serpiente que se esconde y que ataca de por detrás, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver a continuación, no la semana que viene ni la semana siguiente, sino solamente el día 27 de este mes, si Dios quiere, después de las fiestas. Y aprovecho para desearos Hatimat Tová
que tengáis un provechoso día de Yom Kippur, un provechoso ayuno. Sí, Francés, contestando a tu pregunta, es una guerra de guerrilla, exactamente, es lo que va a hacer Shimshon. No es exactamente guerrilla, pero es lo más parecido a guerrilla que tenemos de momento. Pues entonces, Hatimat Tová y feliz fiesta de Sukkot también. Y nos veremos, si Dios quiere, después de las fiestas. Shalom, shalom. Hatimat Tová. Hasta Shalom, Hatimá Tová, Nisan. shalom.